Tenemos que viajar con 4 gatos, pero llevamos primero a estos 2 que son los más viejitos. Y luego a los más jóvenes y cansones, aunque no lo parezca. Ella es Candace, es la más nerviosa, se asusta con otros gatos y con humanos. Nunca la vi jugar hasta que nos fuimos a vivir solos, ella, su hermano y yo. Ahora es una dulzura muy consentida, pero sigue siendo tímida y temerosa. Este es Mono, el último en llegar a la familia. Lleva 1 año con nosotros. Y Nostra, la consentida de mis padres. Debemos hacer una buena preparación para el viaje con Phineas y Candace, que son hermanos y ya tienen más o menos 12 o 13 años. Los otros no tienen tanto problema, pero no podemos llevarlos a todos al tiempo. Phineas y Candace no están acostumbrados al huacal y nunca han viajado. Ellos nacieron en los tejados y siempre han vivido acá. Así que decidí sacar el huacal y ponerlo en el cuarto para que se vayan acostumbrando a su presencia. Voy a ponerles un saco mío usado para que tengan mi olor y se sientan más cómodos con el huacal. Les espera un viaje de más de 2 horas y media, así que deben ir lo más tranquilos posible. Han pasado unos días y el huacal ha sido ignorado completamente, por lo que decidí subirlo a la cama para que lo tengan más cerca. Y también le metí un plato con algo de comida. La idea es que lo perciban como un lugar cómodo y les brinde una experiencia positiva, no como un encierro o algo traumático. Seguimos con el huacal encima de la cama todos los días y comida adentro. También estoy usando unas goticas de flores de vaca en su agua, para que se vayan tranquilizando y se sientan más relajados el día del viaje. Esto debe hacerse bajo la supervisión de un veterinario. Ya compramos otro huacal para Phineas, uno más grande, para perro porque en los de gato no cabe. Y parece sentirse más cómodo con él, aunque técnicamente lo ignora también. Finalmente, un avance. Con esto ya sabemos que el huacal no representa algo negativo para él. Fuera de cámaras hemos hecho algunas pruebas metiéndolos por un rato, cerrando la puerta y premiándolos después. Ahora es momento de organizar y empacar todo. Y no me puedo quejar de mis ayudantes. Monito también está revisando que hayamos empacado todas sus cosas.
y Nostra se asegura de que todo se haga correctamente. No pude grabar el momento de meter a los niños en los guacales, pero ya vamos en camino. Ahí va Candace, algo nerviosa, pero en general va muy bien. Y Phineas, aunque no se vea, ahí está. Phineas y Candace no comen hace 2 horas. Debemos asegurarnos de que tomen agua suficiente y vayan al baño antes del viaje, y no darles comida al menos 1 hora antes para evitar que se mareen. De vez en cuando maullan, pero se tranquilizan al escucharme, y cuando me ven. Yo cada rato me asomo para revisarlos y tranquilizarlos. Después de un rato se durmieron y maullan menos seguido. Cuando llegamos estaban cansados y muy asustados, lo cual es normal. Abrí los guacales y les serví comida y agua, pero ellos no querían salir. Se sienten temerosos en un lugar desconocido. Toca darles espacio y que salgan cuando se sientan listos. Hay que tenerles mucha paciencia y tratarlos con amor. Luego de unas horas, Phineas salió del guacal, pero se escondió en el closet. Y Candace se cambió de guacal. No se ve, pero ahí está. No han probado la comida y no han tomado agua. Afortunadamente es de noche y no hace tanto calor. Un rato después, sigue todo igual. Candace en el guacal. Y Phineas dentro del closet. Mientras tanto preparé nuestra cama. No tenemos nada aún, así que tenemos que dormir en el piso. 2 días después comenzaron a comer un poco y se van sintiendo más cómodos al ver y oler sus cosas. Se van sintiendo más seguros viendo que todos los objetos son conocidos, aunque estemos en un lugar nuevo. A veces hay ruidos extraños para ellos. Y Candace se mete de una al closet.
no tenemos muebles ni nada, no ha llegado el trasteo. Días después, salieron del cuarto. Están descubriendo su nuevo hogar. Los primeros días no se atrevían a salir al balcón. Hasta que finalmente por fin llegó el trasteo y los otros 2 gatos. Los trajeron mis papás. Les di muchas recomendaciones para el viaje y espero que les haya ido bien. Igual, ninguno se dignó a colaborar organizando. Ah, no, mentiras. Sí ayudaron. O bueno, más o menos. Poco a poco se van sintiendo más cómodos y reconociendo que todo eso son sus cosas. Y varios días después, ya se sienten en su hogar.
¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí están cómodos?